Continuando con la solución de ejercicios de simplificar y suprimir los signos de agrupación y reducir términos semejantes, vamos a resolver ahora el ejercicio número 7. Como pueden ver en el número 7, nosotros tenemos esto, entonces vamos a suprimir signos de agrupación. Tenemos que empezar a suprimir por los que están más adentro, que en este caso es esto. Entonces me quedaría 2x más menos 5x menos, que afecta a menos 2y más, y voy a suprimir este de aquí. Como esto tienen un signo positivo afuera que afecta a lo que está adentro, quedaría igual. Entonces aquí yo tendría más por menos, sería menos x más y esto está afectado por paréntesis y cierro corchetes. Ahora voy a suprimir este paréntesis, entonces me queda igual 2x más, abro corchetes, menos 5x, y este menos afecta a lo que está aquí adentro. Entonces la regla dice que cuando tienes un negativo afuera de un signo de agrupación, le cambia el signo a todo lo que está adentro. Entonces menos por menos me da más 2y, menos por menos me da más x menos y. Ahora voy a reducir términos semejantes, me quedaría el 2x afuera más lo que está aquí adentro. Tengo menos 5x más x serían menos 4x, y tengo 2y menos y sería más y, cierro paréntesis. Ahora voy a eliminar este signo de agrupación que son los corchetes, me quedaría como 2x, y la regla me dice que cuando tienes un signo más afuera, lo que esté adentro pasa igual, entonces me quedaría menos 4x más y. Ahora reduciendo los términos semejantes sería más 2x menos 4x serían menos 2x más y este sería nuestro resultado. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 8 y tenemos x cuadrada menos, abro llaves, menos 7 por x por y más, abro corchetes, menos y cuadrado más, que afecta a menos x cuadrado más 3x por y menos 2y cuadrado, cierro paréntesis, cierro corchetes y cierro llaves. Bien, vamos a empezar reduciendo o eliminando estos signos de agrupación. Entonces todo me queda igual, x al cuadrado menos, este pasa igual, menos 7 por x por y más, que afecta a menos y cuadrado. Ahora, esto que está aquí entre paréntesis lo afecta a un signo positivo, entonces esto queda igual. Me quedaría menos x cuadrado más 3x por y menos 2y cuadrado. Cierro corchetes, cierro llaves, entonces esto sería igual a x cuadrado menos, que afecta a menos 7x por y más. Ahora voy a reducir términos semejantes de lo que está dentro de estos corchetes, y aquí yo tendría y cuadrado menos 2y cuadrado sería menos 3y cuadrado. Este queda igual, menos x cuadrado más 3x por y. Aquí cierro los corchetes y cierro la llave. Bueno, aquí ya casi no se va a ver. Y ahora voy a eliminar este signo de agrupación y me quedaría como x cuadrado menos, que afecta esta llave, menos 7x por y. Ahora este más está afectando lo que está dentro de corchetes. Esto quedaría igual, es decir, menos 3y cuadrado menos x cuadrado más 3x por y.
Ya eliminamos este signo de agrupación, los corchetes, y me queda únicamente la llave. Ahora, las llaves, aquí tenemos que reducir términos semejantes y me quedaría x cuadrado menos, y términos semejantes sería 7x por y negativos más 3x por y serían menos 4x por y, y me quedaría menos 3y cuadrado menos x cuadrado, y cierro llave. Ahora este signo negativo está afectando lo que está adentro y me quedaría como x cuadrado, y la regla me dice que cuando tienes un negativo afuera de un signo de agrupación les cambia el signo a lo que está adentro. En este caso lo que está adentro es esto, entonces sería más 4xy por y más 3y cuadrado más x cuadrado. Bien, aquí yo tengo que reducir términos semejantes, y mis términos semejantes es x cuadrado más x cuadrado serían 2x cuadrado más 3y cuadrada más 4x por y. Este sería mi resultado para el ejercicio número 8. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 9 y tenemos lo siguiente. Vamos a reducir los términos semejantes que tenemos aquí. Entonces vamos a empezar suprimiendo los signos de agrupación que están más adentro. Este lo podemos suprimir, entonces le cambiamos el signo. El negativo está afectando a más b, me quedaría menos a menos b más, abro corchetes, que afecta a menos 3a más b menos, abro llaves y tengo menos 2a más b menos, que afecta, aquí lo voy a suprimir, tengo un negativo que afecta a más b, sería menos a más b, aquí yo ya suprimí esta parte del paréntesis y me quedaría la llave más 2a y cierro corchetes. Bien, ahora hay que suprimir este signo de agrupación y me quedaría menos a menos b más, abro corchetes, menos 3a más b. Aquí voy a reducir términos semejantes y me quedaría menos 2a menos a serían menos 3a, b más b sería más 2b. Esto es lo que me quedaría reduciendo términos semejantes de lo que hay entre las llaves. Ahora esto está afectado por un signo negativo. Entonces sería menos por menos me daría más 3a, menos por más me daría menos 2b más 2 por a. Cierro corchetes. Ahora voy a reducir términos semejantes de lo que está adentro y me quedaría esto igual, menos a menos b más lo que esté aquí adentro de los corchetes. Y los términos semejantes son 3a negativo y 3a positivo, serían 0. Luego me quedan más 2a, 2 por a, que es este, y tengo b positivo menos 2b, sería menos b, y cierro corchetes. Esto sería igual, ahora voy a eliminar este signo de agrupación y me quedaría menos a menos b más 2a menos b. Veo términos semejantes y sería menos a más 2a sería a, menos b serían menos 2b. Este sería nuestro resultado de suprimir los signos de agrupación y reducir los términos semejantes. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 10 y para esto voy a limpiar un poquito el pizarrón para que nos dé más espacio. Entonces vamos con el ejercicio número 10 y para este tenemos que reducir lo que está aquí. Entonces
Este signo está afectando a lo que está aquí, entonces sería menos que afecta a menos A, sería A menos B más lo que está dentro de estos paréntesis. Voy a suprimir estos signos de agrupación. Este menos está afectando a A más B, me quedaría menos A menos B. Ahora, este negativo está afectando lo que está aquí adentro. Sería menos por menos me daría más 2A. Menos por más me daría menos 3B. Ahora, este más está afectando lo que está aquí adentro. Esto quedaría igual, es decir, menos B más A menos B. Y cierro yo los corchetes. Ahora voy a reducir términos semejantes. Menos A y menos B más términos semejantes sería menos A y más A es 0 y me quedaría nada más este 2A. Ahora tengo menos B menos 3B son menos 4B, menos B serían menos 5B y menos B serían menos 6B. Ahora voy a suprimir este signo de agrupación y me quedaría como A menos B más 2 por A menos 6B. Reduzco términos semejantes. A más 2A serían 3A. Menos B menos 6B serían menos 7B. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio número 10. Vamos a resolver ahora. Perdón, aquí resolví el ejercicio número 11, si se fijan. Entonces, este es el 11, vamos a corregir, este es el 11. Vamos a resolver ahora, ya resolví este, vamos a resolver el 10. Y el 10 me dice que yo tengo esto que está afectado aquí es como si tuviera un signo positivo, entonces me quedaría menos X más Y menos que está afectando a lo que está dentro de estas llaves, 4X más 2Y más, abro corchetes, menos X menos Y. Ahora este negativo está afectando lo que está debajo de esta línea, me quedaría como menos X menos Y. Cierro corchetes, cierro llaves, reduzco términos semejantes, entonces me quedaría esto igual, menos X más Y pasa igual, menos que está afectando lo que está dentro de las llaves, pero yo voy a resolver ahora esta parte de los corchetes, sería 4X más 2 por Y más que afecta lo que está dentro. Tengo X y menos X serían menos 2X, menos Y y menos 2Y. Cierro corchetes, cierro llaves. Ahora voy a reducir términos semejantes de lo que está aquí. Sería menos X más Y menos que afecta a 4X más 2Y. Ahora este tiene un signo negativo aquí en este signo de agrupación, entonces queda igual, sería menos 2X menos 2 por Y y cierro llaves. Ahora voy a reducir términos semejantes en esta parte, sería igual a menos X más Y menos que está afectando esta llave y voy a buscar los términos semejantes. 4X menos 2X serían 2X. 2Y menos 2Y se eliminan, entonces me quedaría este negativo afectando lo que está aquí. Esto sería igual a menos X más Y menos que está afectando aquí sería menos 2X. Mi resultado sería menos X menos 2X sería menos 3X más Y. Este sería el resultado de agrupar y reducir términos semejantes. Vamos a resolver ahora el ejercicio último, que es el número 12. Entonces para el 12 yo tengo 7m cuadrado menos que afecta a estas llaves menos
que afecta a este corchete, m cuadrado más 3n. Ahora yo voy a quitar este signo de agrupación, menos que afecta a 5 positivos sería menos 5 más n. Ahora tengo un menos que afecta a este de aquí, sería menos por menos, sería más 3, menos por más sería menos m cuadrado, y ya eliminé estos paréntesis y me queda el corchete y me queda la llave. Ahora acá afuera tengo un menos que afecta a esto de aquí, sería menos 2n menos 3. Vamos a reducir términos semejantes para eliminar esto de aquí y me quedaría 7m cuadrado menos que afecta menos. Ahora reduciendo estos términos semejantes sería m cuadrado menos m cuadrado sería 0. 3n más n sería 4n. Menos 5 más 3 sería menos 2. Menos 2n menos 3. Ahora este negativo está afectando lo que está aquí adentro, entonces vamos a aplicar el negativo para reducir esos términos semejantes. Esto queda igual, 7m menos que está afectando lo que esté dentro de llaves, menos por más sería menos 4n, menos por menos sería más 2n. Aquí yo ya eliminé los corchetes, menos 2n menos 3. Aquí me estoy equivocando, estoy poniéndole una n de más, esto no va. Entonces ahora voy a eliminar este signo de agrupación y me quedaría como 7m al cuadrado menos que afecta a lo que está aquí adentro, les cambia el signo, entonces sería más 4n menos 2 menos 2n menos 3. Voy a reducir términos semejantes, este me quedaría igual, 7m cuadrado porque no tengo más m cuadrados, y ahora tengo 4n positivos menos 2 sería más 2n, menos 2 y menos 3 sería menos 5. Este sería el resultado de simplificar y suprimir los signos de agrupación y reducir los términos semejantes. Si tienes alguna duda de esta clase en línea, de los ejercicios que hemos resuelto, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Te espero en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.